Hola, ¿qué tal? En este video te enseñaré cuáles son los tonos importantes que necesitas para empezar a dibujar profesionalmente. Si ya quieres realmente a dibujar con los tonos que realmente necesitas, vamos a copiar esto de aquí. Primero hacemos un rectángulo un poquito ancho. Yo recomiendo que tenga una anchura aproximadamente, pues, acorde al tamaño de tu libreta, más o menos. Ni muy grande ni muy chiquito, solamente que esté mediano, casi de la parte lateral de tu hoja. Entonces, estos son los tonos más importantes del dibujo. Te los tienes que aprender para poder avanzar y mejorar tu talento. El primer tono es el tono negro. Este lo descubrimos con un lápiz que de perdido tenga un tono. Si te das cuenta, aquí el lápiz tiene unos numeritos, los de dibujo. ¿Sí? Este es un lápiz B. Yo te recomiendo un lápiz 2B para que sea un poquito fuerte. Los lápices de escuela, que son los del número 2 o los amarillos, que probablemente tengas para la primaria, la secundaria o la preparatoria, los encontramos en cualquier lado y casi siempre son entre un 2B y un 5B, son muy fuertes. Pero si son de dibujo, vas a encontrar que tienen una categoría y un numerito aquí que dice 2B. En este caso, todos los lápices de dibujo, pues tienen un numerito en la parte derecha, en la parte trasera del lápiz. Entonces, con esa idea en mente, vamos a dar el máximo tono que te dé ese lápiz. Utiliza la fuerza necesaria para oscurecer al máximo, aplastando un poquito fuerte sin romper la punta, claro, sin romper la punta del lápiz. Aquí. Lo podemos ir cerrando poco a poco, pero que quede lo más oscuro que puedas, que quede completamente negro, como si fuera un color negro de Prismacolor, pero con tu lápiz de grafito, ¿verdad? En otro video te explicaré los lápices que podemos usar generalmente para las clases presenciales o para las artes en general, ya que son los que más utilizamos. Entre ellos está el 2B. Ahorita concentrémonos en este proceso, ¿verdad? Ya quedó así, ya quedó lo más oscuro que se pueda. Y es el primer tono. De aquí, yo te recomiendo que lo hagas con el lápiz acostado. Generalmente lo agarramos de esta manera, como casi de pie. Pero para este tipo de ejercicios te recomiendo que inclines lo más que puedas tu lápiz, como si fuéramos a tocar un piano, ¿verdad? Nada más que quede inclinado, pero acostado. Yo lo agarro de esta manera para que pueda ser más fácil hacer una especie de tonalidad aquí. Ya que lo tienes completamente negro, vamos con el segundo tono más importante, el tono oscuro. El tono oscuro es un tono que se parece mucho, se tiene que pasar mucho al color negro, solamente que aquí conforme le vamos dando pasadas, no llega a negro, pero sí es un tono muy, muy, muy tapado. En inglés pues le llamarían como dark, pero aquí en español pues es oscuro. Y es como un tono muy negro, pero transparente, ¿sí? Casi requiere aproximadamente unas 4, 5, tal vez 6 capas, un poquito intensas, pero bien definidas. Entonces, es uno de los tonos más importantes de nuestra escala de valor, ¿verdad? Entonces, apréndete estos tonos para que puedas mejorar en dibujo. Es lo más importante del dibujo esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si dimos un buen oscuro? Muy fácil. Si yo puedo dibujar este pequeño círculo aquí y lo puedes ver todavía ahí, es un buen oscuro. Si tú dibujas algo encima de este tono y ya no se ve, quiere decir que ya se quemó nuestro trabajo. Y no es la idea, tenemos que seguir viendo lo que dibujamos cuando tenemos este tono de ahí. Entonces, si tú se sigue viendo ese círculo, ya tenemos una buena oscuridad, básicamente. Y luego ese es el segundo. El tercero es gris, gris completamente natural. Muchas veces este tono requiere nada más cuando mucho una pasadita, muy ligerita, porque es un gris natural. Nada más así, es una pasadita. Le damos en otro ángulo, nada más para que se tapice un poquito mejor. Le damos en diferentes ángulos. Nomás procura que te quede lo más parecido a este ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos el color negro, el color oscuro y el tono medio, ¿sí? Medio tono. ¿Por qué? Porque está a la mitad. Podemos aquí delinear un poquito las orillas para que se sienta que se está separando, ¿sí?
Y ya que tenemos esto, vamos al cuarto tono, de los más importantes. Recuerda, todos tus lápices deben poder hacer esto. Tú debes de practicar esto con todos tus lápices o los que tengas. No me refiero a que lo hagas con cada uno de los 10 lápices que existen o los 15 lápices que existen. Yo nomás te recomendaría 3 lápices, uno ligero, uno intermedio y uno muy muy fuerte, ¿verdad? Este, entre esos lápices, pues bueno, sería un HB y un 2H, que son los que se piden para las clases presenciales, ¿sí? Repito, apenas que veas el otro video donde explicamos cómo se usan o qué lápices existen en la gama, ¿verdad? Pero mientras estos son los que se usarían en clases presenciales, el maestro te explicaría, lógicamente, en el salón, pues ya cómo se utilizan. Entonces, ya que tenemos el tono medio, nos vamos a un tono todavía más ligerito. Y sí, se le conoce como tono ligero o tonos de luz. Sí, estos apenas son una pequeña pasadita con el lápiz bien suavecito. Casi no se toca mucho porque está muy cercano a la luz. Como está muy cercano a la luz, casi no lo vamos a tocar. Nada más hasta ahí. Le puedes dar pasadas muy suaves, sí, pero no dejes que se oscurezca. Trata de que se mantengan estos 4 tonos siempre separados, que no se parezcan unos a los otros. ¿Sí? Ya que quedó, el quinto tono sería el color blanco. Este pues lo vamos a bloquear porque pues no lo ocupamos, ¿sí? Pero tenemos que saber que el último tono es el color blanco, así como lo opuesto es el color negro, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 tonos más importantes. De hecho, aquí nos faltó tono medio, ¿sí? Negro, oscuro, medio tono y tono medio, ¿sí? Sí, aquí va una T. Aquí nomás lo abrevié para que sea un poquito rápido de digerir. Ya que tienes tu escala de esta manera, ya aprendiste los tonos que se utilizan casi siempre en el dibujo. Se pueden extender, se pueden simplificar, pero con estos créeme que puede hacer maravillas. Ahora vamos a hacer una pequeña cajita. De esta manera. Vamos a utilizar estos tonos para practicar nuestro proceso de sombreado general. ¿Sí? Es una práctica que yo te recomiendo que hagas de vez en cuando para temas de dibujo y para ver cómo te queda utilizando estos tonos de aquí. ¿Sí? El tema completo en clase presencial, lógicamente, pues tiene más tiempo, ¿sí? Cerca de más o menos de hora y media, más o menos. Y explicamos pues todo lo que es la luz y la sombra. Este ejercicio te va a ayudar a entender primero qué tonos son los que utilizamos, ¿sí? Con los que puedes trabajar, practicar y mejorar tus dibujos. Y usando un ejemplo aquí rápido como una cajita. Vamos a remarcarla un poquito más porque siento que quedó un poquito ligera. Algo que recomendamos también aquí en la academia es que practiques formas geométricas, no nada más personajes o retratos, sino trate de practicar cosas que te ayuden a mejorar en cualquier tipo de dibujo, ¿sí? Ya que tenemos esta cajita, ahora sí, vamos a utilizar el tono medio primero. Vamos a tapar de perdido esta cajita de aquí, esta parte. ¿Por qué? Porque la luz estaría pegándole de este lado. Si la luz está pegando de este lado, aquí se va a sombrear. Vamos a ponerlo de medio tono, nomás una pasadita. ¿Por qué medio tono? Porque es de los más usados. Nos ayuda a entender primero dónde está la sombra principal. Entonces, si la luz se enciende adelante, este se oscurece en la parte de atrás. Ahí. Así rapidito. Este sería este, por ahora. Vamos a utilizar este de acá, el ligerito. Lógicamente tiene que estar más ligero que este de aquí. Entonces este apenas le vamos a dar una pasadita, muy muy ligera, casi sin querer, casi sin fuerza. Así ligerita, ligerita, que quede así casi blanco, ¿verdad? Pero ya le dimos una pasadita así rápida. Le puedes dar más pasadas, las que tú quieras, pero trata de que no se oscurezca tanto. Que no se oscurezca y que esta siga siendo pues la principal, la que está por detrás. Ahí. Si ya quedó listo, ya tenemos 3 tonos. Tenemos el blanco, que le pega directo a la parte de arriba.
tenemos el tono ligero que le pega en la parte lateral porque no le pega directo. Y punto número 3, tenemos el tono medio de sombra aquí. Entonces ya tenemos 3 diferencias y ya se aprecia más la figura. Ahora, el oscuro lo podemos utilizar para la sombra que se hace en el suelo. Voy a presionar aquí en la orilla y genero un poquito de lejanía o proyección del objeto. Está en obscuridad porque no quiero que quede muy quemado, no quiero que quede completamente negro. Quiero nada más que se entienda que es una sombra que se proyecta por la luz y que pierde fuerza a medida que se aleja de la figura. Ahí nada más. Lo que si acaso puede quedar de color negro es la mera orilla. Aquí la puedo remarcar un poquito, ahí, para que se entienda que está en el suelo. Así nada más. Pero la oscuridad es una sombra, que es este de acá, que se expande, pero que no quema. Nada más así. De clarito, digo de fuerte a clarito. Y con eso ya utilizamos los tonos básicos de la figura. Practícalo con tus lápices, practícalo ya sea con un lápiz 2B o con un HB, ¿verdad? O alguno que esté cercano a estos, ¿verdad? Repito, los lápices de dibujo nos ayudan a entender los matices, entonces es importante que sí los adquieras en algún punto tus lápices de dibujo y aquí en la academia pues te enseñamos a usarlos, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos el ejercicio rápido de luz y sombra aplicando estos tonos los más importantes del dibujo. Apréndetelos y dinos cómo te fue.